Antes que nada quería platicar con ustedes. Lo que el día de hoy vamos a ver es pura teoría. Tenemos dos opciones. Ustedes dirán, les comparto la pantalla para que lo chequemos. Nos quedamos en la clase pasada en esto, ¿no? Donde veíamos aquí, la parte del reset. Fue lo último que vimos la clase anterior. Estas diapositivas que les hice, que es ya el concentrado, ya la parte resumida de este microcontrolador, como se darán cuenta es de 30 hojas. Entonces aquí van las dos opciones. Una, ahorita en estas 2 horas, pues vemos todo y les explico. Que al final de cuentas, pues aquí ya está mi explicación, que es lo más resumido que hace cada uno de estos puertos. Aquí ustedes pueden ver la parte de las terminales. Aquí les explico cómo va, para qué sirve cada uno de estos, con cuántos se alimentan, cuál es nuestro pin de voltaje de referencia. Obviamente nuestro voltaje de referencia es 0. Cómo viene internamente la organización de la memoria de este microcontrolador. Aquí viene la estructura interna. Cómo nosotros podemos tener acceso a la parte de la memoria. Aquí tenemos con respecto al puerto 2, que si recuerdan les había dicho que era la memoria de lectura, nuestro puerto 2, puerto 0 y puerto 1 los podíamos estar utilizando como entrada y salida. Entonces aquí viene todo esto, lo del puerto 2. Tal vez lo más importante de aquí es cuánto equivale un ciclo máquina. Un ciclo máquina es lo que tarda una instrucción en ejecutarse. Equivale a 2 periodos de oscilación de reloj. ¿Cuáles son nuestros periodos de oscilación? Pues lo que tarda en subir y bajar nuestra señal. Por eso hay algunas, ya les había comentado que por eso hay algunas funciones que tardan un poco más. ¿Por qué? Porque dependiendo de la función tiene ciertos periodos de oscilación que se ejecuta esa función. Entonces eso es lo que tarda un ciclo máquina, 12 periodos de oscilación. Es decir que hace esto 12 veces y aquí ustedes lo pueden ver en la imagen. También viene la parte de las banderas, que son las que han estado trabajando desde la programación básica, de que si una bandera prende en 1, bueno, en este caso trabajamos ceros y unos, que cuando una bandera prende en 1, quiere decir que o hay un acarreo, o que mi dato ya se desbordó, o que me está marcando algún error. Y aquí viene cuáles son los tipos de banderas que hay. Viene también algunas funciones. Cada función, cuántos puertos vamos a tener, cada uno cuántos kilobytes va a tener. Vamos a tener aquí todo esto. Entonces aquí traté de desglosárselo lo más que pudiera en la parte de explicación. Entonces todo eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces ahí van sus dos opciones. La primera opción es que ahorita lo vemos todos juntos y pues ni modo, se van a tener que aguantar el que yo les esté hablando y esté platicando. O la otra es que ustedes lo leen por su cuenta. Y pasamos a la siguiente teoría, que sería esta. Se las enseño de una vez. Que sería esta. Igual, es teoría. Son 29 diapositivas. Aquí vienen las instrucciones que podemos nosotros meter en este tipo de microcontrolador. Cada una a cuánto equivale, cómo nosotros podemos obtenerla, cuántas instrucciones son de uso específico, cuántas instrucciones son de uso lógico, cuántas instrucciones son de uso aritmético. Entonces, eso es todo lo que veríamos en esta. Aquí ustedes las pueden ver, instrucciones lógicas, de transferencia de información, instrucciones para el control. Son todas estas, aquí les pongo algunas. Estas se las voy a pasar en grande porque aquí no se ve. Aquí ustedes pueden encontrar todas esas instrucciones.
Cada instrucción en esta parte de aquí abajo, de una vez les comparto esa para que la vean a detalle y se las explique rápido. Es este. No es cierto, ese no es. Espérenme tantito. Déjenme lo encuentro. Aquí está. Es este. Este es nuestro mapa de código de operaciones. Todas las operaciones que nosotros podemos ingresar a nuestro microcontrolador son estas. Todas estas que están aquí. Cada operación, si se dan cuenta, tienen como que un triangulito en negrito en alguna de las esquinas. Entonces, esas esquinas las podemos ver nosotros acá. ¿Cuánto equivale? 2 bits, 3 bits. ¿Cuánto equivale a la parte de los ciclos máquina? Que ya vimos que un ciclo máquina equivale a 12 periodos de oscilación, es decir que 12 veces mi señal está subiendo, bajando, subiendo, bajando. ¿Y cuáles serían nuestras operaciones más robustas? En este caso, pues nuestras operaciones, este es inglés técnico, pues era la parte de ADD, pues es adición, incremento, decremento, la parte de una operación lógica, que es la parte de OR, o una OR, una AND, una XOR, que es esta de aquí. Estas son las que vamos a estar utilizando mucho más. Esta de aquí, la parte de MOV, porque es MOV no quiere decir otra cosa que movimiento de datos o transferencia de los datos de un dato, de una variable a otra o de una variable a la parte de memoria. Entonces, todas estas son nuestras instrucciones. Entonces, eso es lo que veríamos el día de hoy y la parte de la estructura, que es esto. Entonces, ustedes me dirán si lo vemos juntos o se los dejo para que lo lean el día de hoy esto completo y el día lunes ya comenzamos con programación, como quieran. Porque si vemos esto, lo más seguro es que tardemos estas 2 clases, tardemos la siguiente clase del día lunes y tal vez hasta la clase del día jueves, los 2 módulos. Entonces estaríamos viendo programación hasta la siguiente, de esta que viene hasta la otra. Entonces, como ustedes me digan, ¿cómo le hacemos? ¿O lo vemos ahorita todos? Por mí no hay ningún problema. ¿Qué opinan? No, pues como usted dijo, ¿no? Mejor cada quien por su cuenta. Ok. Entonces, ¿todos están de acuerdo con esa parte? Si tienen alguna duda, ¿qué les parece si les dejo abierto un foro de discusión en Yo plataforma? digo que mejor hoy veamos esta parte de aquí, porque igual, o sea, podemos encontrar, bueno, hablo por mí, la vez pasada que estuvimos leyendo las diapositivas había palabras que yo no sabía qué era lo que significaban. Sin embargo, pues usted nos corregía y nos decía, ah, pues esta palabra significa esto. Pero pues igual, o sea, no sé cómo digan mis compañeros, esa es mi opinión. Ok, como ustedes me digan, por mí no hay ningún problema. Si quieren, dentro del chat me pueden poner cómo les gustaría. De todos modos, les comentaba, si tienen, por ejemplo, que su compañera dice que conforme íbamos leyendo, ella no conocía algunos términos, lo que les estaba proponiendo era que, ¿qué tal si les dejo abierto un foro de discusión desde el día de hoy hasta el día lunes? Entonces, ya el día lunes, si tienen alguna duda, ahí la ponen en el foro de discusión y yo, pues obviamente les despejo esa parte de la duda, pero como ustedes quieran. Si no, ahorita vemos esto de aquí y lo de las instrucciones se los dejo a ustedes. ¿Les parece? Que sería el otro PDF que les mostré. Sí, profesora. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a comenzar con este. La clase anterior nos habíamos quedado en esta parte del reset, que eran los pines que les dije que íbamos a estar utilizando más. ¿Por qué? Porque con la parte del reset nosotros borramos datos, incluso les hice la referencia a la parte de MATLAB, que les dije que la parte de MATLAB teníamos nosotros nuestras variables que ya ejecutábamos,
pero que si no borrábamos la parte de nuestras variables, esas variables seguían guardando los mismos datos. Y si nosotros ejecutábamos otro programa, ese programa agarraba esos datos. Entonces, esta es esa parte del reset. Si nosotros hicimos una programación dentro de nuestro microprocesador o microcontrolador, porque esto aplica para los dos, nosotros podemos hacer ese reset y volver a realizar la parte de la programación o hacer otra prueba o meter otros datos, como ustedes quieran. Entonces, ¿cómo se hace esta parte del reset? Ya les había explicado también esta parte de aquí, donde trabajaba con un capacitor, trabajaba también con la parte de un comparador, donde decía que si era 5 y si no utilizábamos un diodo Zener. Este es un diodo de silicio. El diodo de silicio tiene una caída de potencial de 0.7. Ese diodo de silicio sirve como protección. Eso es lo que hace un diodo. Lo que hace es que no fluya la corriente en dos sentidos al mismo tiempo. Entonces, en este caso, cuando este diodo está en directa, es decir, la corriente entra por la terminal positiva, en automático mi diodo toma un valor de 0.7 volts. Pero cuando está en inversa, este diodo se abre. Es como si aquí hubiera un circuito abierto. Entonces sabemos que en un circuito abierto la corriente es igual a 0, pero tendríamos un voltaje. Ese voltaje, pues regularmente es el voltaje de referencia. Entonces, este voltaje, cuando los 5 volts, es decir, ya visto en términos digitales, 5 es igual a 1, 0 es igual a 0 volts, entonces, cuando nosotros tenemos este 5, pasa de este lado y aquí mi reset se activa porque pasó ese voltaje. Al pasar ese voltaje, se queda en un 1 lógico. Aquí lo pueden ver, el nivel 1 lógico. Entonces, cuando está ese en 1 lógico, todos los datos que yo tenía guardados en la parte de la memoria fueron borrados. Y yo puedo utilizar este microcontrolador para otro uso. Entonces, a grandes rasgos, así funciona en la parte del pin número 9, que sería nuestro reset. La siguiente que vamos a tomar en cuenta va a ser de los pines 18 y pin 18 y pin 19. Aquí los tenemos acá abajo. Bueno, ¿qué nos dice? Que pues esta es la entrada del amplificador inversor destinado al oscilador de reloj. Mientras, esta es la parte de lo que se llama el Xtal 2, es una salida. ¿A qué se refiere con esto? Bueno, todo esto internamente, tiene un amplificador. ¿Qué es un amplificador? Un amplificador es un dispositivo que solamente trabaja con voltaje. Regularmente, su voltaje de entrada es de 5 volts. Hay algunos que son de 12, pero es muy raro que haya. Entonces, siempre trabajan la parte de los amplificadores con 5 volts. Nuestros amplificadores tienen ciertas configuraciones. Lo podemos tener como sumador, como rectificador, como inversor. En este caso nos dice, ¿a qué se refiere con la parte del inversor? Bueno, retomando la parte anterior, nuestro diodo ya se encuentra abierto o en la parte de polarización inversa, pasan esos 5 volts y se activa el 1 lógico. En este caso, cuando se activa el 1 lógico, entra a la parte de mi amplificador. Mi amplificador lo que va a hacer es invertir esa señal. Si yo tengo un 1, me va a poner un 0. Si yo tengo un 0, me va a poner un 1. Entonces, a grandes rasgos es lo que hace esta parte, invertir. Si yo tengo a la entrada una señal senoidal, a la salida voy a tener una señal cosenoidal porque es la contraria, es la inversa. Entonces, eso es lo que hace estos pines. Si nosotros queremos invertir una señal, la parte de, regularmente estos dos se utilizan para la parte de señales. Aquí entra la parte del oscilador de reloj. Nuevamente les vuelvo a decir, ¿cuál es el oscilador de reloj? Regularmente se llama
un cristal, o así ustedes lo piden cuando van a comprar un dispositivo. Este cristal trabaja con ciertos hertz. Es decir, que después de la parte de lo que sería el oscilador, si nosotros ahí conectamos un oscilador de reloj de 5 Hz y nosotros estamos metiendo una señal de 6 o de 7 Hz, lo que va a hacer mi oscilador es cortar esa señal. Es decir, solamente me va a dejar pasar lo que esté desde 0 hasta 5 Hz. Entonces, para eso son los osciladores de reloj. Nosotros sabemos a qué frecuencia va a trabajar, pues entonces ya podemos hacer el diseño de un oscilador de reloj. Quiere decir que no me va a pasar más información a la entrada. Entonces, estos dos se utilizan para eso, el pin 18 y el pin 19. Y aquí ustedes abajo lo pueden ver. Dice que es un cristal de cuarzo que se coloca y aparte dice que tiene 2 capacitores que se conectan en las terminales a GND. ¿Los capacitores de qué nos sirven en estas terminales? Nos sirven de almacenamiento en términos de campo eléctrico. No es otra cosa el campo eléctrico que el voltaje. Entonces, para eso nos sirven estos capacitores, para almacenar esa energía. Y obviamente tienen que estar conectados a tierra. También dice que existe la posibilidad de hacer funcionar un microcontrolador mediante un circuito externo de reloj conectado a este de aquí. ¿Cómo haríamos ese circuito de reloj? Parecido a este de aquí. Tiene que tener el capacitor, tiene que tener un diodo de protección, que en este caso es el diodo de silicio, una resistencia, la cual nosotros tenemos que calcular, y la parte de un voltaje de entrada. ¿Cuándo se utiliza un reloj o un oscilador externo? Cuando nosotros sabemos que no hay un oscilador que podamos comprar. ¿A qué se refiere que podamos comprar? Que no es comercial. Por ejemplo, un oscilador de 1 Hz o 1 MHz. Entonces, ese no tendría de manera comercial, así como una resistencia que van a comprarla. No hay. Entonces, nosotros lo podemos diseñar con la parte de los capacitores, con los diodos y con resistencias. Pero eso es muy raro que les pidan un diseño con algo que ustedes tengan que, ahora sí que diseñar desde cero. Ya no es tan viable que lo hagan. Entonces, solamente es para que ustedes sepan que ustedes pueden hacer su reloj externo para poder controlar o para poder hacer funcionar su microcontrolador. Entonces, ¿queda clara esta parte de para qué sirven las terminales 18 y 19? ¿Sí o no? Sí. Ok, gracias. Esta parte de aquí, el pin 30, que es el que tenemos aquí arriba, tiene ese nombre, este de aquí, donde dice que es un ALE-PROG. ¿A qué se refiere con este? Este dice que la parte de la salida prevista para gobernar el multiplexor del puerto 1. Puerto 0. Puerto 0, ¿cuáles son? Recuerden, puerto 0 son entradas. Entonces, este lo vamos a utilizar como el multiplexaje. Ya habíamos visto que era el multiplexaje. Quiere decir que nosotros a la entrada vamos a tener un dato y a la salida podemos seleccionar de varias opciones nuestros datos. Entonces, esa es la parte del multiplexor. Entonces, ¿con qué se hace esa selección? Con este pin 31. Entonces, aquí nos dice que ese pin 31 nos va a servir para toda la parte desde el A0 hasta el A7. ¿Quién es A0 y quién es A7? Pues todo mi puerto de los 8 bits. Recuerden que aquí teníamos a la entrada 8 bits en el puerto 0, 8 bits en el puerto 1, otros 8 para el puerto de la memoria. Para el puerto 3, que son operaciones de uso específico, también tenemos 8 bits. Y los otros puertos que tenemos son puertos que se pueden manejar de manera externa, como lo es el anterior, como lo es la parte del voltaje y la parte de lo que es tierra. Entonces, esto no es otra cosa para hacer funcionar
que sea en una o en otra dirección nuestro corrimiento de datos. Entonces, esto es dependiendo de si tienen un 1 o tienen un 0 en la parte del multiplexor, es decir, en el pin 31. La siguiente, pues sigue hablando de operaciones de uso específico, que en este caso, perdón, ese era el pin 30, este es el pin 31. También es de uso específico, que sería el pin 31. Nos dice que aquí en esta terminal se configura el dispositivo como procesador o como controlador. Recuerdan que yo les dije que la estructura interna de un controlador internamente ya trae un procesador. Entonces, este lo podemos configurar, este controlador, de hecho, por eso les estoy poniendo porque este controlador nosotros lo podemos configurar como controlador, que es su función principal, o solamente ingresar a la parte del procesamiento, es decir, ingresar a esta parte del puerto número 2 con estas especificaciones o con estos pines de uso específico, sin utilizar nuestras memorias o nuestros puertos de entrada y de salida, es decir, como un procesador. Aquí dice que esta entrada debe ser activada con un cero lógico, el cual permite la configuración del microcontrolador para sistemas con buses externos. Entonces, si nosotros ponemos un 1 lógico, ya estaríamos configurando como procesador. Y obviamente como procesador, pues tenemos que añadirle la memoria, añadir la parte de lo que sería los puertos de entrada, puertos de salida, el medio por el cual vamos a hacer la parte de los buses, o en este caso nuestra información se va a estar trabajando. Entonces aquí viene todo eso de cómo se va a hacer, cómo se tiene que detectar, y obviamente, como siempre, debemos de tener conectada nuestra tierra GND. Entonces, esa también es de uso específico. Y aquí pueden ver lo que les mencionaba, ¿no? De qué pasa con la parte del puerto 0 y del puerto número 2. También vamos a tener, ya les había dicho, que todo esto, ya sea procesador o microcontrolador, vamos a tener que programarlo en un lenguaje hexadecimal. La siguiente semana, de veras, antes de que se me pase ahorita que dije lenguaje hexadecimal, la siguiente semana les voy a hacer un pequeño examen. ¿Ese examen de qué va a tratar? Van a ser conversiones del sistema hexadecimal, decimal y binario. Pero ¿cómo lo voy a querer? Yo sé que ya en la actualidad ustedes ya hacen esas conversiones con su calculadora, pero solo por ese día nada más quiero que me lo hagan a mano. ¿Cómo ustedes hacen la conversión de un número binario a un número decimal o de un número hexadecimal a un número binario? Solamente van a hacer 3 ejercicios. Entonces, esos 3 ejercicios los van a convertir ya sea de decimal a binario y de binario a hexadecimal, o de hexadecimal a octal y después a binario. Van a hacer estos. Entonces, nada más van a hacer 3. Necesito que conocer si ustedes saben hacer esas conversiones a mano. Ya después de eso, ahora sí pueden utilizar su calculadora o pueden utilizar cualquier aplicación para que les dé el número. Entonces, pero para la siguiente semana sí les voy a hacer, yo creo que el lunes, si terminamos ahorita, el lunes o el jueves, les hago ese pequeño examen. Lo van a mandar en la plataforma, les voy a abrir el espacio, vamos a estar conectados por Zoom, van a tener que prender sus cámaras y me hacen su procedimiento. Entonces, aquí pueden ver ustedes que la parte de las instrucciones del programa se buscan en la memoria externa a partir de la dirección 000H. ¿Esa H qué significa? Hexadecimal. Es decir, que nuestra memoria empieza desde el nivel 0, con 4 bits cada uno. Recuerden que nuestra memoria está segmentada, bueno, ahorita todavía no pueden ver eso. Bueno, nuestra memoria está segmentada en 8 bits. Estos 8 bits están divididos en 2. 4 bits para el puerto A
4 bits para un puerto B, así se les llaman puertos. Pero al final de cuentas todo es un corrimiento de 8 bits juntos. Estos están en lenguaje hexadecimal y eso ahorita lo vamos a ver. Esta también es la misma, pero esta ya para como microcontrolador. Aquí les dice cuáles son obligatoriamente cuáles son las características que debe de tener este. Entonces, este es para igual también para el pin 31. Vamos con el pin 29. El pin 29 nos va a habilitar la lectura de la memoria, una memoria externa. Entonces, nosotros sabemos que un microprocesador siempre debe de llevar una memoria externa. El microcontrolador nosotros podemos tomar ayuda y podemos también ingresarle más memoria de la que ya tenemos. Solamente que obviamente pierde su finalidad, que es ser de un uso más liviano. Entonces, en ese caso, mejor, pues les recomiendo que se busquen otro microcontrolador para que se eviten este proceso de aquí. Porque en este proceso lo único que hace es darles más memoria ROM. Entonces, este sí lo pueden habilitar, solamente ponen su memoria, tienen que mandar los 5 volts para que obtenga en la parte de lo que sería el pin 29 un 1 lógico y se active o un 0, dependiendo de qué es lo que quieren que haga esa memoria. Entonces, en este caso, a eso se refiere. Pero este pin 29, como sugerencia, pues no hay que utilizarlo. Entonces, si sabemos que nuestro microcontrolador no tiene las capacidades de memoria, pues mejor buscamos otro. Nada más ese es para ingresar la memoria externa. Aquí ya habíamos visto hace ratito cómo se va a trabajar nuestro microcontrolador. Nuestro microcontrolador o procesador, el que sea, necesita un pin de voltaje de entrada o voltaje de alimentación. Y obviamente un pin también de entrada, que sería referencia o conectado a tierra. Nuestro pin número 40 es el que nos va a determinar el voltaje de entrada. Obviamente en cada microcontrolador o procesador, les vuelvo a decir, primero búsquense su hoja de datos. En la hoja de datos viene todo esto que ahorita les estoy mencionando yo. En esa hoja de datos viene con cuánto tienen que alimentar y cuál es el pin para alimentar. Perdón. Voltaje y corriente. Estos pines no van a cambiar, van a ser los mismos siempre. Entonces, eso es para esta cuestión, el pin 40 y el pin número 20, que está acá abajo. De ahí, nos vamos tal vez con lo que va a ser un poquito más complicado, que es la organización de la memoria. Ustedes ya saben que en este caso, pues existen dos tipos de memoria en todos los microcontroladores. Una memoria que podemos programar y una memoria de datos que ustedes la conocen como memoria RAM y memoria ROM. En este caso, la memoria, la primera, podemos tener del tipo EEPROM, EEPROM o Flash. ¿Ya vieron todos estos tipos de memorias? Teóricamente. Sí. Ok, bueno, entonces ya saben de qué se trata cada una. Está segmentada en estos dos tipos. La segunda, pues obviamente es la memoria RAM, que sirve para almacenar datos de una manera temporal y pueden ser usados durante la ejecución. Creo que esto va a ser más sencillo porque ya vieron las memorias. Aquí solamente les puse el cómo está organizada, la memoria de ese microcontrolador que estamos viendo ahorita. Se puede clasificar en una memoria externa y una memoria interna. Esta de aquí va a ser nuestra memoria externa y esta nuestra memoria interna. Nuestra memoria interna, recuerden, vamos a tener ciertos datos de capacidad que podemos nosotros ingresar a estas memorias. Alguien
que tenga más o menos los conocimientos frescos de conversiones. ¿Cuánto es ese dato que tenemos ahí en decimal? El dato F, 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 F. Son 4 Fs. Ese dato, pues obviamente está en lenguaje hexadecimal y yo lo quiero convertir a binario. ¿Cómo lo harían? ¿Quién me dice? ¿Cómo harían ese? ¿O de cuánto les daría su dato Creo, en si bien decimal? recuerdo, creo que cada F valía 4 unos, si bien recordaba, creo que era el 15. Ajá, es el 15. Entonces serían 4 veces 4 unos. ¿Y cuánto sería Am, esa FFF? Bueno, para que vayan repasando esta parte, porque vean que aquí ya tenemos que ver todas estas partes de las conversiones. Nosotros podemos almacenar hasta 65.535 datos en la parte de la memoria. Esta se segmenta en dos. Por eso la diferencia es que esta toda está en ceros porque es el primer bloque, porque es la memoria interna, y esta empieza en el bloque 1. Entonces, esta es la otra parte de nuestra memoria y es la memoria externa. Estos puertos, nosotros podemos ingresar esta infinidad de datos, desde el dato número 0 hasta el dato 65.535. Entonces, para eso son el tipo de memorias. Obviamente, esos datos no quiere decir que yo ahí meta un 10 y en la siguiente pueda meter un 20. No trabaja de esta manera la parte de los datos, sino trabaja de cuántos bits nosotros podemos agregar. Nosotros podemos agregar 65.535 bits, los cuales nosotros podemos distribuir entre los tipos de funciones que podemos agregar a nuestro microcontrolador. ¿Cuáles son los que les dije? Pues de uso aritmético, de uso lógico y de uso específico. Si nosotros queremos agregar un 10 decimal, y nosotros sabemos que en este caso, nuestro 10 decimal en hexadecimal ocupa solamente un bit. ¿Por qué? Porque ese 10 en hexadecimal es una A. Entonces, ahí ya ocupamos un bit. Entonces, esa es la parte que tienen que ver en las conversiones. ¿Cuántos datos van ustedes a ingresar? Y cada dato, ¿cuántos bits tienen? Por eso ahorita no se preocupen porque va a ser muy, muy sencillo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Más adelante vamos a ver, pero sí necesito que se pongan a estudiar esta parte de las conversiones. Entonces, la siguiente semana les voy a hacer un pequeño examen. Entonces, esto ahorita lo vemos. Ahora, ya que tenemos acceso a estas memorias, primero vamos a ver el acceso a la memoria externa del programa. ¿Cómo vamos a tener acceso a la memoria externa? Por medio de nuestros puertos 0 y 2. Estos puertos, recuerden que nosotros los podemos utilizar como entrada o como salida el puerto 0. Y el puerto número 2, recuerden que pues es una memoria. Entonces sería nuestra memoria interna, de la cual solamente podemos obtener lectura. Para esta parte, aquí vemos cómo realmente funciona. Aquí. Podemos ver cómo funciona, que nosotros debemos de tener, aquí ustedes ven que tiene que estar conectado a 0, que es uno de los pines de uso específico que vimos. Aquí está la parte del multiplexaje. Este es un multiplexor. Entonces, este es nuestro multiplexor de tipo D, donde podemos tener una entrada. Obviamente, esta es la parte de cómo estamos configurando ese multiplexor con esta entrada de uso específico, que era la ALE, la que ya vimos anteriormente. Y este caso es nuestro puerto de entrada. Nuestro puerto de entrada puede ir desde el puerto 0, que pueden ser datos de entrada manejados como una señal, o pueden venir desde nuestra memoria externa. Entonces, por eso aquí dice que es un bidireccionamiento. O puede ir de aquí o puede ir de acá,
para que sea ingresado aquí y después hacer el multiplexeo y al final dar la salida. Es decir, que me va a seleccionar una salida de todos estos datos, desde el A0 hasta el A7. Entonces, para poder yo trabajarlo. Esto es lo que pasa de manera interna cuando ustedes hacen la parte del multiplexeo. Después de esto, aquí ya vemos cómo va generando la parte de lo que sería el puerto 2. El puerto 2, pues recuerden que es nuestra memoria y en este caso, bueno, el anterior lo tomaba del puerto 0 que era de entrada, aquí lo toma de lo que es el puerto número 2. ¿Qué señales vamos a tener? Recuerden que esto ya está trabajado en términos de señales. Nuestras señales, aquí. Esta señal ya se trabajó de esta manera y nos dice que vamos a tener habilitada la salida de datos de una memoria externa a la CPU y que va a leer un código de operación a través de un puerto. Esto se refiere a que yo al principio hice un multiplexeo. No tomé un dato tal cual de un puerto 0, sino que pasó por un multiplexeo y obtuve ese dato de una memoria externa. Obviamente ese dato va a ser ingresado como de lectura a nuestro proceso. ¿Qué proceso? Pues puede ser una suma, puede ser una resta, puede ser una comparación. También podemos hacer que ese dato se vaya a guardar a una variable. Entonces nosotros ahí ya podemos hacer la manipulación de todos estos datos con esta parte del puerto 0 y el puerto 2. Aquí es lo que les comentaba hace ratito, que es lo más importante de cuánto va a tardar en en ejecutarse cada una de nuestras funciones, dependiendo de qué tipo de función sean. Obviamente una suma, pues va a estar mucho más rápida que una multiplicación, y ya les había hecho el ejemplo en la clase anterior. Aquí ya vemos de manera gráfica que un ciclo máquina equivalía a 12 periodos de oscilación. Nuevamente les vuelvo a repetir a aquellos que entraron tarde. ¿Qué es un ciclo máquina? Es lo que tarda en ejecutarse nuestra función. ¿Cuáles son nuestros periodos de oscilación? Son las ondas o la señal, el número de veces que sube y baja y completa una onda, son 12. Aquí podemos contarlos. Aquí tenemos nuestras 12 ondas o nuestras 12 onditas de oscilación que van a equivaler a ese ciclo máquina. Ahora vamos con esta parte de aquí abajo, donde nos dice que un ciclo máquina, que durante un ciclo máquina, la señal ALE se activa 2 veces para leer 2 bits de la memoria de programa, dependiendo de qué determine las instrucciones, obviamente. Entonces, otra vez, si quieren, podemos regresar a la parte de la función ALE, que es esta de aquí, donde nos dice que nosotros podemos direccionar, ya sea de esta entrada, y que podemos poner como un 0 o un 1 para poder determinar unas funciones secundarias. Entonces, a eso se refiere con esta parte de aquí. Aquí. Entonces, para eso nos va a servir. ¿Cuánto tiempo tarda? A partir de esto, se van a activar estas banderas, que también ya les había comentado. Cuando nosotros tenemos lo que es la parte de la memoria externa, esos datos se guardan momentáneamente en algo que nosotros conocemos como procesamiento o como una CPU, que genera las señales de bandera. Así se le conoce esas como bandera. RW y WR, perdón, RD y WR, que corresponden a los pines 3.6 y 3.7. ¿Cuáles son esos pines? Vamos a la parte de nuestro vamos a esperar un poquito en lo que se terminan de
unir sus demás compañeros. Ya les compartí la pantalla. Bueno, estábamos viendo el puerto 3.6 y 3.5, que son los pines 15 y 16. Bueno, estos pines, ¿para qué nos va a servir? Volvemos a nuestra... Aquí está. Nos van a servir como bandera. Esas banderas son indicadores. Cuando nosotros utilizamos estas banderas es porque algo está pasando. Ya les había comentado que puede estar pasando que yo tengo un desbordamiento de datos, puede estar pasando que ese dato que leyó lo está manejando de una manera errónea, puede estar pasando que el voltaje que está manejando esa señal sea superior y por lo tanto se deshabilita la PSEN. ¿Cuál es la PSEN? Es la parte en que nosotros tenemos acceso a la memoria externa. Entonces, si estos dos se activan, ya sea el pin 3.6 o 3.7, nuestra memoria externa queda inhabilitada. Y acá lo pueden ver quién es la PSEN. ¿Dónde está? Aquí está. Nos dice que es donde nosotros habilitamos la lectura de la memoria de programa externo. Entonces ya no me va a leer más datos porque ya se deshabilitó. ¿Por qué se deshabilitó? Porque se activaron estas banderas. Quiere decir que hay un error y no me va a leer hasta que yo corrija ese error. Y únicamente, bueno, aquí dice que la única manera de tener acceso a este tipo de memoria, ya cuando se activaron estas, es decir, para ya corregir ese error, lo que podemos hacer es basarnos en la instrucción MOV. Ya les había dicho que era la instrucción MOV, mover. Mover un dato a un registro DPTR. ¿Qué es el registro DPTR? Es un espacio en memoria que tenemos que nos va a servir como almacenamiento instantáneo. ¿Dónde lo vamos a almacenar? Pues en un registro de memoria, en un registro 0 o en un registro 1. Aquí abajo vamos a ver quién es el registro 0 y quién es el registro 1. Bueno, ya vimos que esta parte de la memoria hace una interfaz con el microcontrolador a partir de estas líneas, es decir, a partir de nuestras banderas. Se usan los puertos 0, que es un puerto de lectura, un puerto de entrada o salida, y el puerto 2, que sería nuestro puerto de la memoria, que se pueden bidireccionar 64 kilobits de memoria. ¿Y por qué 64? Pues eso es lo que vamos a ver adelante, porque depende de las instrucciones. También nos dice que nosotros podemos obtener esto a partir de una lectura-escritura de una memoria externa. La que nos van a servir esta, quiere decir que la arroba quiere decir que vamos a ir a un registro. No es tal cual una función. Quiere decir que yo voy a mover un archivo o un dato que es MOVX a un que está guardado en una variable A y eso lo voy a mover a un registro DPTR, que es este dato. Aquí está la parte de nuestros DPTRs. Entonces ahí es donde nosotros lo vamos a mover para que podamos utilizarlo, porque si se activaron esas banderas, recuerden, ya no tenemos acceso a nuestra memoria externa. Entonces esta es una manera en que nosotros podemos volver a activar nuestro controlador. O eso nos puede pasar con esta parte de aquí, o también nos puede pasar y solucionarlo cuando nosotros tenemos un dato que se perdió. Podemos nosotros ir a esa memoria instantánea, a ese registro instantáneo y recuperarlo y guardarlo en una variable A. Y ahorita lo vamos a ver cómo. Todo eso está en los esquemas al final. A partir de aquí, pues ya viene la conexión entre la memoria RAM y la memoria ROM. ¿Qué también tenemos que hacer? Pues indicar un decodificador. ¿Qué es un decodificador? ¿Alguien me puede decir qué es un decodificador?
¿Nadie sabe qué es un decodificador? Es la parte cuando llega el mensaje, ¿no, profe? Que lo decodifica. Bueno, pues sí, ¿no? Utilizando la misma palabra. ¿Pero qué sería? Un decodificador es aquel que transforma nuestra señal, ya sea de entrada o salida, a un lenguaje que nuestra memoria pueda leer. Esa es la decodificación. Entonces, transforma unos datos a una forma en que yo pueda leer o escribir mi señal. Esa es la parte de la decodificación de la memoria. Esta decodificación de la memoria es el proceso que ustedes van a realizar a mano o a calculadora, como quieran. ¿A qué se refiere con la decodificación? Que yo puedo tener en el puerto 0 un dato en binario y mi memoria externa me va a decodificar ese dato en binario a hexadecimal. ¿Por qué? Porque recuerden que nuestro microcontrolador y nuestro microprocesador trabajan con un lenguaje hexadecimal. Entonces, para eso sirve la parte de la decodificación de la memoria. Y aquí tenemos nosotros nuestros decodificadores. ¿Sí vieron decodificadores o no vieron decodificadores? ¿O ya se durmieron? No, que yo recuerde, no hemos visto decodificadores. Bueno, nuestros decodificadores están marcados en un bloque que dice DEC. ¿De qué sirve la parte del decodificador? Hay decodificadores de 2x1, de 4x2, es decir, que a la entrada tienen 2 entradas y al final solamente voy a tener una salida. O que a la entrada tengo 4 entradas y a mi salida voy a tener 2. A esos son los decodificadores. Hacen lo contrario de los multiplexores. Mi multiplexor tengo una entrada y varias salidas, o 2 entradas y más salidas. El decodificador no. El decodificador hace lo contrario que la parte del multiplexaje y se va a ayudar con la parte de la memoria externa, que es esta, y con ayuda de la bandera RD para redireccionar los datos a nuestros decodificadores que tenemos de manera interna en nuestro microcontrolador. Aquí vienen los esquemas y tal vez es donde ya entiendan un poco más. ¿Cómo nosotros vamos a tener acceso a nuestra memoria interna de datos? Que sería nuestro puerto número 2. Bueno, primero vamos a ver que nuestra memoria también va a estar segmentada, en este caso en 2 bloques, cada bloque de 128 bits. El primer bloque va a estar desde lo que sería nuestro dato 00 a nuestro dato 7F. ¿Quién me puede decir en binario ese dato qué número es? Digo en decimal. ¿Qué dato es? El 7F. ¿Nadie? Creo, es 0111 espacio y 4 unos. Pero en decimal. ¿El Es 79? 27. ¿Quién? ¿Quién por ahí escuchó una vocecita a lo lejos? Una jovencita. 127. Muy bien, 127. Aquí se los están diciendo. 128 datos. Si son 127 aquí, obviamente con el 0 ya son los 128 datos. Este es 127. Cada una tiene 128 datos de almacenamiento. Esta memoria se segmenta en estas 2 partes. La primera parte la podemos tener para un acceso de manera de direccionamiento directo o indirecto. ¿A qué se refiere con un direccionamiento directo o indirecto? Directo, que yo puedo mandar llamar ese dato y lo puedo mover a otro registro. Indirecto es que yo mande llamar la variable que contiene ese dato, no sé, por ejemplo, sumarlo con otro registro y después moverlo. Ese es de manera indirecta. El segundo bloque, ¿para qué lo vamos a hacer? El segundo bloque
es con nuestros registros de uso específico o funciones especiales. ¿Cuáles son nuestras funciones especiales? Pues las funciones de mover, nuestras funciones lógicas y también la parte de lo que sería segmentar nuestros registros. Todas esas son funciones de específicas o especiales, que también son conocidas como RF, SFRS. Entonces, estas son especial funcionamiento de registro. Entonces, de estas dos maneras tenemos nosotros nuestra memoria interna dividida. Aquí ya viene esa memoria, ahora sí más internamente cómo está. Ya que nosotros tuvimos acceso a esos 128 bits de nuestra memoria RAM, porque recuerden que ya es nuestra memoria interna, esta que está aquí, ay, perdón, me pasé, esta que está aquí se va a dividir nuevamente en 3 bloques. Aquí están nuestros 3 bloques. Esos 3 bloques van a ir desde el bloque o el registro 0 hasta el registro 7 y se les llaman bancos de registro. Aquí ustedes lo pueden ver. ¿Por qué se segmenta desde el registro 0 hasta el registro 7? Porque si recuerdan, cuando vimos la parte de nuestros puertos, dijimos que íbamos a poder manejar, perdón, datos de 8 bits. Entonces, si nosotros contamos, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bits. Entonces, son los que nosotros vamos a tener para poder segmentarlos. Tenemos la primera que dice que es un área de bancos de acceso directo o apuntadores. Aquí es donde nosotros vamos a tener guardadas nuestras funciones de uso específico, que en este caso serían nuestras banderas, por eso también se le llama apuntadores. La siguiente o los siguientes 3 bancos de registro, aquí viene que sería desde el dato 20 hexadecimal hasta 12 hexadecimal, se le llama área direccionable por bit. Quiere decir que estos yo los puedo trabajar siempre y cuando los mande llamar de a uno por uno. Entonces yo no puedo mandar llamar así como que todo el banco de registro 1 o todo el banco de registro 2, no. Yo puedo mandar llamar, yo quiero el banco del banco número 1 con el registro número 4. Es decir, de a uno por uno. Y la siguiente, que sería esta 2 de acá, que ya no son bancos de memoria, dice que son para área de propósito general. Es decir, ahorita vamos a ver estos para qué nos van a servir. Nada más ahorita nos quedamos con la parte que son de área de propósito general. Ahora, estos registros, estos que están aquí, son estos de aquí. Cada uno de estos cuadritos tiene esto de acá. Los 128 bits más significativos de la memoria RAM interna contienen registros de funciones especiales. Estos registros van desde el dato 80 hexadecimal hasta el FF. Entonces, nosotros ya que pudimos acceder a este registro, que es de manera por bit, nada más de a uno por uno, podemos nosotros acceder de manera global a nuestra memoria, donde vamos a tener también contenido 128 bits. Ahorita van a ver por qué son siempre 128. Entonces, y de ahí, aquí en estos podemos acceder al registro 0 con la posición C8 o al registro 1 con la posición D7. Y así vamos a poder nosotros buscar esta parte de aquí. Ahora, vamos con la parte de las banderas que les había comentado, registro de la parte de las funciones especiales o de uso específico, los SFRS. Nosotros vamos a tener el primero que es un PSW, que es el que va a contener el estado del proceso después de haber ejecutado nuestra instrucción. Es decir, yo aquí ya tuve o tengo mi dato más significativo, o en este caso mi bit menos significativo y más significativo, en un registro con 8 bits. Aquí se va a activar la bandera P o de paridad,
que refleja un 1 en el acumulador si es, en este caso, par, y un 0 si es no es cierto, perdón, 0 si es par y 1 si es impar. ¿Qué es nuestro acumulador? El acumulador es el registro que nosotros tenemos para poder ir guardando todos nuestros datos después de haberse ejecutado una instrucción. Un ejemplo sencillo. Si yo hago un 1 más 1, mi acumulador a la salida va a tener 2 instantáneamente o mientras no se ejecute otra función. Entonces, mi siguiente función puede ser suma del acumulador más 1. Entonces, yo a la salida, ese acumulador ya no tendría 2 como lo tenía al principio, sino ya tendría 3. Entonces, a eso se refiere con esta parte del acumulador. El acumulador me va a dar 0 si es par y 1 si es impar. Y con eso nos vamos a ayudar. Vamos con la siguiente. Volvemos a tener nuestros datos. Esta parte de aquí arriba no cambia. Nada más va a cambiar la parte de acá abajo. Ahora vamos con la bandera OV, que es una bandera de sobreflujo. Cuando nosotros se activa nuestra bandera de sobreflujo, recuerden que se va a desactivar la SPN, que es decir, la memoria externa. Yo no voy a poder obtener más porque ya tengo un sobreflujo. Y cuando eso pasa, esta bandera se pone en 1, indica que nuestras operaciones aritméticas, ya sea de multiplicación o división, excedieron los datos que yo estaba trabajando. Entonces, por ejemplo, si yo nada más tenía 8 bits de entrada y puse una multiplicación muy grande, obviamente recuerden cuál es la operación, pues la multiplicación, ¿qué es lo que nos va a hacer? Nos va a sumar cierto número de veces el mismo número. Entonces, si yo pongo 8 datos bits de entrada en la multiplicación y todavía aparte lo multiplico por 5 veces más, pues ya de antemano yo ya sé que aquí esta bandera de OV se va a activar porque me va a indicar el sobreflujo. Si yo ya tenía 8 y todavía lo multipliqué, pues quiere decir que voy a tener más de 8 bits. Y por eso se activó esta bandera. Esta bandera solamente se activa cuando tenemos nosotros operaciones aritméticas. ¿Cuáles son las operaciones aritméticas? Ahorita vamos a ver cuáles son. Ahora, ¿cómo se activa la parte de nuestra bandera de selección de los bancos? Es decir, ¿cómo yo puedo tener acceso a estos de aquí? Vamos a ver eso acá abajo. Nosotros podemos tener aquí nuestros bancos de registro, que sería en este caso aquí ponen un ejemplo de un registro 1 y un registro 0. Aquí nosotros tenemos una tabla de verdad, lo que se le conoce. Con 0, 0 vamos a tener un 1 a la salida, con 0, 1, un 1, con 1, 0 sabemos que es la selección 2 y un 1, 1 en decimal pues sabemos que es 3. Entonces, si nosotros queremos hacer la selección de un dato con referencia a binario, entonces nosotros tenemos que ingresar de manera binaria estos datos. Y cuando ingresamos de manera binaria, lo que va a activarse va a ser nuestro decodificador, porque recuerden que el decodificador lo que hace es transformar datos que entran de otra manera a hexadecimal. Y ya, en automático, mi banco de memoria va a saber a cuál banco me estoy refiriendo, si al banco 1, al banco 2, al banco 3, dependiendo de mis entradas. En este caso solamente tengo 2 bits de entradas y nada más me da hasta un banco de registro, en este caso 3, que son estos que tenemos aquí, nuestros 3 registros. Ahora, volvemos ahora con otra de las banderas también importantes, que se utiliza igual en la parte de las operaciones aritméticas, que es la bandera del acarreo intermedio. ¿A qué se refiere con esta parte de la bandera del acarreo intermedio? Quiere decir que esta va a trabajar con bits de 3 y 4, o en este caso con bits 3 y 4 bits. Y vamos a obtener un lenguaje BCD. ¿Vieron lenguajes BCD?
El lenguaje BCD se utiliza cuando nosotros trabajamos letras o palabras. Y esas palabras las convertimos ahora sí que a un dato binario o a un dato hexadecimal. Entonces se utiliza este lenguaje BCD. ¿Vieron ese lenguaje? Según yo, no, profesora. No, A profesora. grandes rasgos, es eso lo que hace este lenguaje BCD. El lenguaje BCD me va a dividir en 4 bits cada una de mis palabras. Cada palabra, como lo que es la parte del lenguaje ASCII, me va a mandar a una letra. Entonces, este lenguaje BCD lo que hace es transformar esas letras a datos de 3 y 4 bits. Estos bits van a ser ingresados a la parte de, obviamente, en este caso, a mi puerto de entrada para poder yo trabajar con ellos. Y cuando nosotros tenemos nuestro segmento de 3 y 4 bits, se activa este. Dejen ver si se los puedo dibujar aquí para que lo tengan más claro. Aquí está. Nosotros tenemos aquí nuestra memoria. Esa memoria que está ahí, el acarreo intermedio es este que tenemos aquí. Un ejemplo. Este es mi acarreo intermedio. ¿Qué es ese acarreo intermedio? Cuando yo aplico el lenguaje BCD, se divide mi palabra en bits de 3 o 4. Entonces, por ejemplo, aquí yo puedo tener un 1, 1, 1, 1. Acá yo puedo tener un 0, un 1, un 0 y un 1. ¿Por qué se activa esta bandera de acarreo intermedio cuando estamos utilizando el lenguaje BCD? Para saber que no estamos metiendo 2 datos binarios nada más, sino que estamos metiendo una palabra que pasó por un proceso de un lenguaje BCD. Entonces, por eso se activa esta bandera de acarreo intermedio, para que nuestro programa no diga, tú metiste aquí un dato, este es un dato y este es otro. Entonces, tú lo metiste así. No, sino que cuando nosotros activamos esta bandera, quiere decir que todo esto es una palabra. Y así podemos nosotros empezar a trabajar. O mi programa ya distingue cuando yo metí un dato de 4 bits y aquí otro dato de 4 bits a una palabra que tiene 8 bits en un lenguaje BCD. Entonces, si pueden, échenle una ojeada o búsquense en internet el lenguaje BCD para que comprendan un poquito más esto de aquí. Entonces, bueno, vamos a continuar. Aquí, esta bandera de acarreo se utiliza para operaciones de aritmética. Ustedes saben que cuando utilizan operaciones aritméticas, regularmente la suma y la resta se hacen en binario. Y la multiplicación también, multiplicación y división. Se hacen en binario. Obviamente, si yo sumo, el límite, por ejemplo, sería de 3. Si yo pongo un 3 decimal y lo quiero convertir a binario, pues yo ya sé que es un 1, 1, es decir, tengo 2 bits. Y yo sumo 3 más 3, pues obviamente, en este caso, me va a dar 6. Pero yo tengo 2 bits de entrada, 2 bits de salida, y obviamente tendría que tener 2 bits ya de resultado, de mis 2 sumandos. Pero no, porque el 6 yo no lo puedo hacer con 2 bits. Yo tengo que utilizar un bit más, porque el 6 es un 1, 1, 0. Entonces, a eso va esta parte de aquí. Ese 1 que se toma es el acarreo. Por ejemplo, si ustedes hacen aquí se los voy a hacer también para que lo vean. Vamos a poner otro color, un azul. Aquí. Si ustedes aquí tienen un 1, 1,
y le van a sumar otro 1, 1, es decir, lo que les dije, un 3. Esta va a ser una suma. El 1, 1, obviamente les da 2. En binario, ustedes aquí no ponen el 1, 0, sino a lo mismo que hacen cuando suman. Aquí va el 0 y aquí arriba va el 1. Aquí 1, 1, 1, pues me va a dar 3. Pero aquí ustedes, por ejemplo, si aquí ya lo voy a poner, pero si tuvieran otros datos, ustedes aquí pondrían el 1 y suben el otro 1 acá arriba. Pero acá ya no tengo más. Entonces aquí ya lo pongo completamente. Este de aquí, este que tenemos aquí, es nuestro acarreo de esto de aquí. Este es nuestro acarreo de esta operación de acá. Esa es la bandera de acarreo y se indica cuando nosotros estamos realizando operaciones aritméticas de suma y resta. ¿Por qué se le llama o por qué se activa esta bandera de acarreo? En este caso nosotros tenemos aquí 3 bits de salida y no tenemos ningún problema. Pero si nosotros tuviéramos aquí 9 bits de salida, ya nos estamos pasando porque siempre tenemos que trabajar con 8. Entonces, cuando se activa esa bandera es porque, este dato no es que esté mal, solamente que es un dato de acarreo que vino de una suma o de una resta. Entonces, para eso es esta bandera de acarreo. Entonces, ¿dudas de esta de la bandera de acarreo? ¿Sí o no? ¿O estoy hablando sola? No, no hay dudas, profesora. Ok, gracias. La siguiente, que era lo que les decía. ¿Quién es el acumulador? Pues el acumulador, pues es el registro de propósito general en el cual es usado en algunas de las instrucciones que se modifican en la PSW. Ya vimos que era la PSW, está arriba. Nuestro registro de acumulador nos va a guardar momentáneamente nuestros datos mientras nosotros no realizamos otra operación. Y obviamente va a ir modificándose dependiendo de la lectura de nuestra memoria. Pero también ustedes dirán, espero y se hayan hecho esa pregunta. Bueno, dice que nada más vamos a trabajar con 8 bits. Pero ¿y si yo tengo un dato que tiene más de 8, qué voy a hacer? Pues ya no me va a servir la programación, ni el controlador, ni el procesador, porque nada más trabajan con 8. Entonces, ¿yo qué voy a hacer con todos los demás datos? Para eso tenemos un registro auxiliar, que también es de registro de propósito general y regularmente se utiliza para las multiplicaciones y divisiones. ¿Por qué? Porque ya vimos que la multiplicación lo que hace es aumentarnos el más número de veces de bits que tenemos. Este registro nos va a guardar esos datos para que nosotros podamos tener ese dato completo. Si nosotros tenemos 8 bits y yo lo multipliqué por 2, ese dato lo multipliqué por 2, en teoría me tendría que dar un aproximado de 16 bits. Entonces, esos 8 bits restantes se van a guardar aquí, en el registro auxiliar. Entonces, eso es lo que hace este registro. El DPTR, que es el que les decía hace rato, es un registro apuntador de datos. Es decir, me va a decir que yo aquí tengo este dato y yo quiero leer este de aquí arriba. Este registro consiste nuevamente en 2 registros de 8 bits cada una para tener el de 16 que les comentaba. Y entonces nosotros hacemos uso de este DPTR. El DPTR nos hace asignamiento a los registros o a los datos que nosotros queremos leer. Si nosotros ya pusimos en marcha este registro auxiliar, ahora tenemos 16. El DPTR lo que me va a hacer es señalar qué dato o qué registro yo quiero con respecto a los bits, que en este caso serían 16. Otra parte que es también uno de los más importantes de las funciones especiales, el SP, que es un registro de apuntador de pila.
Este se utiliza para nada más estas instrucciones. Ahorita vamos a ver qué son esas instrucciones y para qué sirve. Esta es para modificar la parte de nuestra memoria, pero solamente se utiliza para la memoria externa, no para memoria interna. O en este caso se utiliza para el tipo de memorias que nosotros podamos modificar, porque eso es lo que hace, modificar estas. Incrementa antes del almacenar la información y decrementa después de recuperarla. Entonces, pero eso para estas, que ahorita vamos a ver qué significa push, qué significa pop y qué significa call. ¿Hasta aquí alguna duda de cómo funcionan sus memorias de manera interna? No. Les comparto la otra. ¿Dónde está? Creo que es esta. Ok, esta es la que les había enseñado. Y aquí es donde vamos a ver qué significan esas que anteriormente dejamos así como que al aire. Bueno, nuestra programación con nuestro conjunto de instrucciones. Nosotros habíamos visto que vamos a tener la parte de nuestros 128 datos de memoria. Si ustedes suman 128 más 128, ¿cuánto les da? ¿Cuánto les da? 256. 256, gracias. Recuerdan que nuestras memorias estaban divididas en dos. Cada memoria tenía cada división tenía 128 bits y 128. Pues es lo mismo que tenemos aquí, donde nos dice que nosotros vamos a tener la posibilidad de guardar en binario 8 bits. Esos 8 bits vamos a tener que van a ser 256 instrucciones, de las cuales estas posibilidades son 255 que podemos implementar. Y aquí viene, ya ahora sí, ¿cuántas son? Códigos de operación que tengan un bit, cuántas trabajan con 2 bits y cuántas trabajan con 3. Dice que son 139 que trabajan solamente con un bit, 92 con 2 y 24 con 3. ¿Cuáles van a ser? Bueno, estas operaciones, ya les había comentado, que se dividen o se agrupan en 3 bloques. Las instrucciones aritméticas, las instrucciones de transferencia de información y las instrucciones de control de programa o de uso específico. Las operaciones lógicas y aritméticas son las que nosotros podemos definir como suma, resta, multiplicación, división, lógicas con puertas AND, OR, XOR, NAND, NOR, todas esas funciones. Las de transferencia de información es que yo puedo utilizar la función, la más común es la función MOV, donde yo puedo mover o datos o puedo mover registros completos. Y las de control, de instrucción de control de programa, es las que yo puedo definir como banderas. Entonces, estas son nuestras instrucciones. Aquí dice, estas instrucciones son ejecutadas por un bloque que se le conoce como ALU, que es donde nosotros ejecutamos todas estas funciones. Y aquí viene la parte de las operaciones que podemos tener en la ALU. Puramente lógicas, puramente aritméticas y operaciones de manejo de bits. ¿Y cuáles son esas? Pues son estas que tenemos acá. Estas instrucciones nosotros las podemos obtener de la parte de la memoria o de dispositivos de entrada y salida. Aquí ya les había dicho cada una que significa. Ahorita vamos a ver estas que se encuentran de este lado poco a poco. Las instrucciones de uso específico y que activan la PSW
son las de salto condicional y salto incondicional. Son aquellas que yo puedo mover completamente el registro sin pasar por una instrucción que venga después de. Por eso se les llama de salto. Y aquí por eso dice JMP de jump, de saltar. Entonces son estas. Ahorita yo les voy a pasar la hoja de las instrucciones para que sepan cada una qué significa, qué es lo que viene aquí y en otro también. Ya ustedes bueno, quienes entraron a tiempo, vieron más o menos a qué se refería esto y les expliqué que cada instrucción pues tiene ciertos ciclos, ciertos bits en los que están trabajando, 1, 2 bits o hasta 3, que fueron los que vimos que podían existir. ¿De qué nos sirve saber cuántos bits va a haber? Pues para nosotros poder calcular cuánta memoria necesitamos para poder ejecutar nuestro programa. Los modos de direccionamiento. Aquí tenemos varios tipos de modos de direccionar nuestros datos o nuestros códigos de operación y para tener diferentes formas de acceso a esto. El direccionamiento inmediato, que es de dato a dato. El direccionamiento directo, que es de una variable. El direccionamiento relativo, que es yo mandar llamar una función que está en un registro. Direccionamiento largo es mandar llamar yo un registro completo. El direccionamiento de registro es mover mis bancos de datos. El direccionamiento indirecto, ya se los había explicado, que es el que yo tengo que mandar llamar la variable que tiene guardado ese registro o ese dato. El absoluto es que yo puedo trabajar unos datos en negativos. Eso regularmente pasaba en sumas o restas binarias con signo. ¿Sí les enseñaron a hacer sumas o restas con signo? ¿O no? Bueno, ok. Bueno, para eso es esta parte del direccionamiento absoluto. Y el direccionamiento index que se hace referencia a la parte de la memoria. Ahora, aquí viene cómo son cada uno de estos direccionamientos. Aquí viene la parte, aquí es donde ustedes van a poner su función. Así se le llama su función, no es que esta sea una función. Esto de aquí, ustedes lo van a sustituir por una función. Se le llama mnemónico. Y creo que lo teníamos acá arriba. No sé si los vimos. Por aquí lo tenía. No recuerdo dónde quedó. Aquí está. Se llama instrucciones a las palabras reservadas o mnemónicos. Entonces, no es que esa sea una función, sino que así se le llama a las instrucciones. Aquí está. Entonces, aquí ustedes pueden poner su instrucción y aquí van a poner el destino. Siempre esa es la estructura en la que van a tener que programar. Van a poner el destino, coma, y si están ustedes mandando llamar un dato o van a leer, no sé, una palabra, aquí la van a poner. Y el código de operación, pues obviamente en este caso son 2 bits. Para la parte de direccionamiento de registro, pues ya les había dicho que vamos a manejar nuestros registros desde el 0 hasta el 7. Ya vimos que era un registro. El direccionamiento directo. Bueno, el direccionamiento directo es ir de un registro de un bit. Vamos a esperar a que se conecten sus compañeros. Ok, dijimos que esta era direccionamiento directo, es decir, aquí nos los dice, genera 2 bits de código. El primer bit se refiere a la instrucción y el segundo bit se refiere a la dirección física del registro o variable de acceso, es decir, de 1 en 1. Y aquí está, empezamos con el más significativo. ¿Quién es el bit más significativo? ¿Quién me dice?
¿O qué es un bit más significativo? ¿Nadie? ¿Sí o no? Si no, pues díganme, ya les digo. El Pero que si tiene se mayor quedan valor. callados, ¿cómo voy a saber? ¿Mande? El que tiene mayor valor. Es el que tiene mayor valor. Muy bien. Es el que está de este lado, del lado izquierdo. Este es el bit más significativo. Por eso de este lado empieza a direccionar a partir del bit más significativo. El menos significativo es el que tiene menos valor, es el que nosotros encontramos de este lado. Entonces eso se refiere al direccionamiento directo. El direccionamiento indirecto quiere decir que nosotros vamos a tener, aquí podemos tener nuestra instrucción, aquí nos da 2 ejemplos. Aquí podemos tener nuestra instrucción. Tenemos que colocar el destino de a dónde queremos mandar ese dato o ese registro. Y en este caso dice que yo voy a ingresar en el registro 0 con el bit 1. Aquí está. Entonces, a eso se refiere con indirecto. Yo tengo que ingresar primero al registro, me tiene que dar acceso a mi registro 0 y después de mi registro 0, yo ver lo que hay en ese registro 0 y identificar cuál es el bit que yo quiero mover. En este caso es este que dice índice. ¿Por qué? Porque me está dando la posición 1. Esta es posición 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y aquí mismo no los dice, es el bit menos significativo. Entonces empezamos con este de aquí, bit menos significativo. Entonces esa es la diferencia entre el indirecto y el directo. Ahora vamos con el direccionamiento relativo. Aquí, el relativo dijimos que iban a hacer saltos de nuestros bits sin pasar por la parte de la operación. Y aquí lo podemos ver. Este tipo de direccionamiento es usado solo por ciertas instrucciones de salto cuya dirección relativa es un offset. ¿Qué es un offset? El offset es el punto de referencia que ustedes tienen. Por ejemplo, regularmente en un plano cartesiano nuestro punto de referencia es 0. El offset lo que nos va a hacer es mover esa señal, por ejemplo, en 5 o en 10, y que a partir de ahí empiece mi señal. Aquí se los voy a dibujar para que lo puedan ver mejor. Vamos a usar este. Ustedes tienen una señal. Ustedes lo hacen bonito, recuerden. Esta señal aquí comienza en 0. Ahí está. Cuando yo le aplico un offset, lo que pasa con esa señal es lo siguiente. Yo le aplico un offset con valor de, vamos a poner el de 5, aquí 5 volts. Lo que va a pasar ahí es que mi señal va a empezar ahí. A eso se le llama que tiene un offset. Mi punto de referencia ya no es 0 como aquí, ya es 5. Entonces, a eso se refiere con la parte del offset, que es decir, que mueve mis datos. Entonces, esto de aquí, obviamente siempre pues con un valor de 8 bits, el cual es sumado al contador de programa para formar una dirección de la próxima instrucción que se va a ejecutar. Aquí nosotros ya dimos nuestro offset. Nuestro offset, en este caso, el ejemplo que les di fue de 5. Entonces, este rango me va a dejar saltar esa instrucción hasta 127 bits. Regularmente se le conoce como salto específico de una etiqueta. Aquí lo pueden ver, primero y segundo. Voy a poner mi instrucción que quiero saltar una, ya sea que esta S, lo que me va a dar es que puedo saltar o un dato o puedo saltar un bit. Si se dieron cuenta en las instrucciones anteriores cuando les dije la parte de saltar, había esta misma instrucción de jump y aquí cambiaba esta letra. Entonces, esta letra lo que nos va a decir es si quiero saltar un bit, quiero saltar
un registro, quiero saltar la parte de mis 8 bits, o el bit más significativo o el menos significativo. Entonces aquí tenemos nuestro bit de entrada, que es de nuestro código de operación, y lo que nos va a saltar son posiciones. Es decir, que me va a dejar libres estas posiciones para que después yo las pueda utilizar. Esto regularmente se hace cuando nosotros sabemos que vamos a recibir un dato. Y ese dato después lo vamos a comparar con mi primer dato de entrada. Entonces, si yo sé que estoy haciendo una encuesta y que esa encuesta la voy a hacer a 50 personas y solamente se la he hecho a 49, pues no empiezo a hacer, o sea, ya tengo mis 49 y después empiezo a ejecutar todo lo demás. No, sino que dejo espacio para esa persona que me falta. Es lo que pasa aquí, que me mueve el siguiente dato, ciertos valores, porque sé que yo aquí estoy esperando un dato, o un registro, o un bit. Entonces, para eso es esta parte del direccionamiento relativo. El absoluto. Vamos con la parte del absoluto. Aquí ya se dieron cuenta que aquí ya cambió esa letra. Aquí en lugar de S ya es A. Y aquí ya hay otra función. Esto lo que nos va a generar es que 2 bits de código y la dirección de este salto esté dentro de 2 kilobits o kilobytes, como quieran, que está determinado al menos por 11. Aquí tenemos nosotros nuestro destino. Nuevamente, esta instrucción, y lo que vamos a hacer aquí va a ser colocar a dónde nosotros queremos mandar ese dato. Ese dato regularmente siempre va desde el A10, desde el A0 hasta el A10. ¿Cuáles son estos datos? Pues estos datos no son otra cosa los que vienen desde el puerto 0, que son nuestros datos de entrada. Y aquí abarcamos 11 posiciones. ¿Por qué? Porque ya tiene dentro de él 2 kilobits. Entonces aquí ya no tenemos 1, sino está abarcando 2, pero solamente me va a abarcar 3 posiciones del siguiente. Entonces aquí tenemos esto. Podemos contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Las 11 posiciones. ¿Por qué? Porque eso es lo que me dictamina que solamente puedo determinar por los 11 bits menos significativos para la dirección del código de operación. Entonces, cada una tiene como que su restricción. Cada una de estos de los saltos. El direccionamiento largo, lo que va a hacer es que ahora me va a tener 3. Aquí tengo 1, 2 y 3 bits. Y voy a poder mover los 2 de aquí que tenía. Estos 2 de aquí. Entonces, aquí vamos a tener esta instrucción con 3 bits. Recuerden que cada bit tiene su espacio de 8. Y aquí tenemos la parte del direccionamiento bajo y de direccionamiento alto. Aquí tenemos estos 2. Ya aquí ya estamos ocupando 2, no 3. ¿Cuándo se ocupa esto? Pues dependiendo de nuestra operación. Esto es lo que ocupan nuestras operaciones. Esta operación ocupa 2. Estas ocupan 1. Solamente está haciendo una comparación, pero ocupan 1. ¿Por qué? Porque todo esto se mueve aquí o todo esto se mueve acá. Estas no, estas se quedan como almacenamiento. Entonces, esta función nos va a ocupar 3 bits, los cuales nosotros vamos a poder llenar con datos. Estos datos también después los vamos a poder o mandar a memoria o utilizar en la parte del acumulador, o las vamos también poder asignar a una variable. Es más fácil, y yo les recomiendo cuando hagan su programación, que todo lo asignen a variables. ¿Por qué? Porque tal vez nos ocupamos un bit más en asignar esa variable, pero si, por ejemplo, yo estoy trabajando con un dato que sé que voy a estar trabajando muchas veces con ese dato, pues es mejor nada más mandar llamar esa variable y no estar poniendo ese 5 unas 50 veces en mis líneas de código, porque ese 5 yo lo iba a estar utilizando muchas veces. Entonces, cada que yo pongo ese 5, estoy ocupando un espacio en memoria.
un espacio en memoria y me estoy quedando sin nada. Perdón. Entonces, es recomendable que ustedes lo guarden en variables. Así nada más cuando ustedes asignaron sus variables, pues nada más la modifican y todo su programa en automático se modifica y ya pueden ejecutar sin estar ustedes cambiando línea por línea ese 5 que pusieron. La siguiente, el direccionamiento indexado. Este es cuando nosotros vamos a ingresar a las funciones de uso específico. Es decir, que aparte de yo mover la parte de nuestro registro o entrar a nuestro registro, vamos a tener el offset y vamos a utilizar también la parte de nuestras funciones de saltar y mover. ¿Qué diferencia hay entre un salto y un movimiento? El salto lo que nos va a hacer es dejar espacio intermedio en lo que sería un dato y otro. Y la parte de mover solamente nos va a cambiar ese dato que teníamos anteriormente a un registro o a una variable. Entonces no nos va a crear más espacio. Se van a ejecutar nuestras instrucciones de manera seriada. Entonces, eso es lo que es la diferencia entre un salto y un movimiento. Aquí, básicamente en esta parte, como nos menciona, se usa para accesar a tablas de datos y localidades que cambian constantemente. El DPTR, recuerden que era el acceso a nuestras memorias internas y externas. Esta solamente se utilizaba cuando nosotros activábamos una de las banderas anteriores y que se guardaba ahí. Es como una memoria. Recuerden, nunca se les olvide que el arroba es cuando nosotros accedemos a un registro A, en este caso, a una variable A. Y nosotros, esta A normalita de aquí es nuestro acumulador. Quiere decir que yo quiero mover este acumulador a un registro A más lo que haya en mi DPTR, es decir, lo que haya en mi memoria. El de abajo quiere decir que yo voy a mover lo que haya en mi acumulador más lo que haya internamente en mi registro de mi variable A más lo que haya en esta memoria instantánea o que haya hecho de alguna operación. Y lo que nos está diciendo es que yo voy a saltar, es decir, voy a dejar un espacio entre lo que sería mi registro interno, entre el dato que hay aquí en esta variable A del registro interno, y le voy a sumar lo que hay en memoria, en la parte del DPTR. Entonces, a eso se refiere con esto y aquí ustedes lo pueden ver. El registro de base, pues es donde nosotros realizamos nuestras memorias y operaciones. Nuestro acumulador es donde se guardan momentáneamente nuestra información en lo que se ejecuta otra. Y acá lo que estamos haciendo es la parte de direccionar. Esta es nuestra direccionar la parte de nuestros datos, ya sea por registro, aquí nada más fue el dato 0 y el dato 1, o de este lado podemos ver la parte de saltar, por eso están estos puntos suspensivos. Quiere decir que dejamos espacio y después pusimos lo que había en este DPTR, en este caso no había nada, por eso se dejó este espacio aquí. Entonces, ¿queda claro esta parte del direccionamiento? ¿Sí o no? Sí, profesora. Ok. ¿Ya con cuántos alumnos me quedé? A ver, prendan su cámara. ¿Cuántos ya se fueron? Rápido, chicos. Cámara. ¿Cuántos ya se durmieron? Nada más para despertarlos. Arturo, su cámara. Lo tengo prendida, maestra. Ok, César.
Bueno, ¿somos tan poquitos? ¿En serio son tan poquitos en el grupo? Son muy poquitos. Bueno, ya pueden apagarla si quieren. Al menos ya se despertaron ahorita. Perdón. Ahora vamos con la estructura, que esto es tal vez lo que más les interesa. La estructura general de la programación. Esta parte de la estructura se trabaja en un programa que se le llama ensamblador. Y nosotros vamos a estar realizando códigos. Hay dos tipos de archivos que les generan lo que es los programas o los simuladores, como ustedes quieran verlo. Uno es con la extensión ASM, que es su código fuente. Es el que ustedes pueden descargar y mandar y que yo puedo abrir y ver lo que ustedes hicieron en cada línea de código. La parte del archivo de LST, como su nombre lo dice, es un documento auxiliar de listado que contiene información. Este LST es como esto que está acá arriba. Oh, no es cierto, era en la otra diapositiva. Bueno, era en la tablita que ustedes tenían aquí, que tenían muchos registros y muchos cuadritos y rectángulos y los que estaban ocupados y no. Eso es lo que nosotros podemos ver aquí. ¿Cuánta memoria tenemos ocupada? ¿Qué operaciones realizamos? Todo. Y también ahí podemos nosotros detectar nuestros errores. Entonces existen estos dos tipos de archivos que ustedes guardan sus programas. Acá. Si se dan cuenta, todos nuestros archivos o nuestros códigos, ya les había comentado, se van a escribir con lenguaje hexadecimal. Entonces, por eso hay un archivo que se llama archivo hex, que es donde nosotros vamos a poder tener nuestros códigos de operación. Y este archivo se guarda en la memoria ROM y contiene información de este tipo. Es decir, todas nuestras instrucciones nos las guarda en un lenguaje hexadecimal. Si nosotros abrimos este archivo, todo lo vamos a ver así. Todo. Ahí va a haber algunos espacios que estén en cero, como estos de aquí, quiere decir que ese espacio no se ocupó. Este es el programa que estoy planeando utilizar. Todavía tengo como que las dudas, porque ya es como que un poco obsoleto. Voy a buscar otro. Pero todos trabajan de la misma manera. Este sería el campo donde nosotros vamos a estar programando. En este vamos a tener 4 bloques o 4 separaciones. Uno, donde vamos a poder poner todas las etiquetas. Es decir, que si yo tengo una función y yo quiero poner esa función que me está haciendo o ese bloque que me está haciendo, es esto de aquí, campo de etiquetas. El campo de las operaciones son todas las partes de operaciones lógicas, sumas, restas, multiplicaciones, divisiones. Campo de operandos, todos nuestros datos. El campo de comentarios, pues ya es donde ustedes pueden realizar dentro de su programa ciertos bloques de comentarios como lo hacíamos con MATLAB. Recuerden que nosotros ocupábamos lo que era el signo de porcentaje para poder poner comentarios. Lo mismo pasa aquí. El campo de etiquetas, ¿dónde va a ir? Va a ir en esta parte de acá. Aquí vienen algunas sugerencias para que ustedes puedan utilizar esta parte. Una de las primeras dice que estas deben de estar o empezar en la primera columna. Se recomienda que sean con mayúsculas. Se aceptan caracteres alfanuméricos.
Son limitadores, son al uso de caracteres de 2 puntos, esos no, o tabulador vertical. Y aquí viene la primera parte. La siguiente, que es el campo de operaciones. Aquí ya también viene que dice que son algunas directivas general y almacenamiento de información en las memorias y otras no. Entonces aquí van todas nuestras operaciones que ya les mencioné. Por eso les dije que este campo, este programa se dividía. Aquí viene la parte de nuestras operaciones. Nosotros vamos a poder las instrucciones dentro de lo que sería nuestro programa. Marcar la diferencia entre cada uno de estos campos, poner etiquetas con estas etiquetas que tenemos aquí, mandar llamar esto. Acá tenemos otros. Aquí también la parte de los operandos, que es de directiva, esta también de Q, que son operandos, etiquetas. Estas, tal cual no se las digo así tal cual, porque depende de qué programa estén utilizando. El programa que está puesto aquí se llama ensamblador. Aquí. Y ahora sí, pues el típico, ¿no? El mensaje de hola mundo, ¿no? Que es el que siempre ponen cuando empiezan a programar. Y al final, pues tienen que cerrar su programa. En este caso, en este es con la palabra int. Después, el campo de los operandos, que es cuando se tienen más de 2 operandos, se tienen que realizar o separar por una coma, que es lo que hacíamos cuando nosotros metíamos en MATLAB un intervalo o un vector y separábamos uno y otro con comas. Entonces, lo mismo pasa aquí en la parte de nuestros operandos. Aquí viene algunas sugerencias o indicaciones de cómo se ponen en esta parte de aquí el campo de los operandos. Los comentarios, pues obviamente, en este caso se ponen entre comillas, con punto y coma al final. En algunos, dependiendo de lo que es la versión, lo ponen entre comillas, o algunos lo pueden poner de manera directa y nada más punto y coma al final. Eso es lo que pueden hacer, pero como les menciono, esto es en términos generales, porque va a variar dependiendo de qué simulador o programa ustedes utilicen. Ahora sí, viene la estructura general del programa. Primero deben ustedes de declarar sus variables. ¿Cómo van a declarar sus variables? Pues este es el nombre de la variable. La librería es EQ y ahora sí ya ponen el valor. Después de eso lo pueden segmentar por bloques. Aquí ya vieron que es con punto y coma al principio y ponen todo lo demás. El inicio del programa debe de estar con las librerías. La parte de lo que serían las rutinas, porque así se le llaman rutinas, ya no se le llaman líneas de código, sino se le llaman rutinas. Estas deben de ir también separadas y tienen que hacer mención de estas. Y hasta acá abajo se sugiere que pongan sus tablas de datos, o sea, sus datos que van a ocupar. Y obviamente van con DB y el dato que van a poner. Entonces, esto depende de si utilizamos ya voy a abundar más en esta estructura, y en esto de aquí, y en esto de acá. Si utilizamos si encuentro uno mejor que sea mucho más fácil, porque la mayoría lo que usan de nuestros programas es que requieren que primero metamos librerías. Después de las librerías, que metamos nuestras variables definidas. Después de nuestras variables definidas, que pongamos el inicio del programa. Después del inicio del programa, que metamos nuestras funciones o operaciones. Después, el final del programa y, o comentarios. Entonces, eso es la parte básica de una estructura. Como les digo, ¿de qué va a depender? Pues del programa. Y esto sería todo por el día de hoy. Ya lo voy a dejar aquí porque creo que ya se me están durmiendo, ya hablé demasiado.
tienen mucha información, la cual tienen que analizar poco a poco, más aparte de lo que ya les dije. El día lunes voy a comenzar con su examen. Día lunes, examen. Profesora, entonces el día lunes sí habría clases. No sé, necesito checar el calendario. Si en el calendario Es que en viene el marcado calendario como no, viene. Ajá. si no, entonces nos vemos el jueves. Entonces Ok. empiezo con el examen. Pero todo depende del calendario. Si en el calendario viene marcado, nos vemos el jueves. No hay problema. Ok, Entonces, les voy a dejar ahorita esto y la otra diapositiva para que si se les fue algo, aquí lo puedan ver. Pero ya más o menos, pues les expliqué a detalle y algunos ejemplos. Pero si se les fue algo, pues ahorita les pongo estos dos PDFs para que los analicen más profundamente. Y entonces el jueves sería su examen, primer módulo. No creo que se tarden tanto, son 3. Entonces, yo creo que la mitad del módulo. Esos 3 ejercicios. Después de ahí, continuamos con esta parte ya de las instrucciones. Vamos a ver cuáles son nuestras instrucciones y vamos a ver nuestro mapa de códigos. Ya después vemos si nos da tiempo, hacemos un ejemplo rápido de programación de escritorio. ¿De acuerdo? Bueno, Sí, si profesora. no tienen ninguna otra duda, pues le dejamos hasta aquí. Que tengan bonita tarde, bonito fin de semana. Si es el lunes, pues va a ser un fin de semana largo. Entonces, pues nos veríamos el día jueves. Cuídense mucho, chicos. Hasta luego. Hasta luego, profesora. Hasta luego, profesora. Bye. Gracias. Igual ustedes.